David del Castillo, ¿crees que los filósofos de formación pueden servir para enseñar cosas tipo historia de las ideas o historia de la filosofía? ¿O mejor historiadores? Yo creo que mejor historiadores, porque los filósofos se lo toman muy en serio. Yo me acuerdo de mi profesora de ética, la hice sufrir lo indecible, porque ella nos iba a dar una clase de ética. Fíjate, que siempre pasa esto. La clase se llamaba ética, el curso se llamaba ética. Tú ibas a estudiar ética. Y ella venía y te contaba la historia de la ética. Entonces te presentaba los argumentos de los sofistas. Y tú los oías y decías, pero eso no es cierto por esto y esto. Entonces se enojaba mucho. Salma se llamaba mi profesora de ética. Se enojaba muchísimo. No, pero es que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Yo pensé que estábamos viendo ética. Entonces en la siguiente clase te planteaba las ondas más aristotélicas y socráticas y platónicas. Entonces levantabas la mano y decía, es que eso está mal. Y yo lo hacía, constantemente levantaba la mano y decía, eso está mal por esto y esto y esto. No, pero es que no, eso lo vamos a ver cuando veamos el Renacimiento. Y yo decía, entonces no estamos estudiando ética, estamos estudiando historia de la ética. Y pobre mujer, yo sí, es de los profesores a los que yo se los hice pasar muy mal, lo sé. Y no me puedo arrepentir porque yo hacía lo que me parecía correcto, ¿no? Pues estamos hablando del pensamiento y yo puedo pensar libremente. ¡No! Tú te callas hasta que lleguemos a ese punto. Entonces, yo sí usaría mejor a los historiadores. Nadie mejor que un historiador te puede explicar la Segunda Guerra Mundial. Hay una historiadora estadounidense que yo he estado oyendo recientemente, de esa gente que además tiene datos que no sabías que pudieran existir y que sin embargo influyen en por qué Hitler pierde la guerra. La oyes absolutamente embelesado porque no te está contando nada más que los hechos, pero bien contados. Yo tuve una profesora historiadora cuyas hijas andaran por allí. Ella era del exilio español, Margarita Carbó, que se especializó en el estudio de los anarquistas mexicanos de los hermanos Flores Magón. Y Margarita Carbó te contaba la historia con vicios que creo que yo tengo al contarla. Me acuerdo de la hormiguita napoleónica. Había una hormiguita napoleónica que te andaba contando la historia de Napoleón. Y esto hacía la clase amena, divertida, interesante, y además te enterabas de lo que había pasado con Napoleón. Entonces, no, yo me quedo con los historiadores, pero los historiadores de verdad,